Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Y este video se lo vamos a dedicar a la restauración de los decks de cassette de alta gama y de 3 cabezales que fueron fabricados a comienzos de los años 80. Muy diferente de lo que se había hecho antes y muy diferente, por cierto, también de lo que se haría después. Para la mayor parte de los entusiastas a la alta fidelidad, los decks de cassette son máquinas más pequeñas y de segundo nivel de interés, como estos equipos pequeños que les estoy mostrando. Pero justo es decir que el formato compact cassette adquiriría su gloria como producto de consumo masivo, como interés principal para los entusiastas de alta fidelidad una década antes. Así, las primeras máquinas grandes de gran formato aparecieron en 1972, por ejemplo, de la mano del Sony TC-177SD y de, por supuesto, la muy bien recordada máquina Nakamichi 1000 de 1972, 74, 76. Pero los equipos que, lamentándolo mucho, la mayor parte de la gente conoció fueron estos: equipos pequeños, equipos portátiles, equipos de bajo costo, equipos que eran complemento para una instalación de sonido, pero que no eran el elemento principal de la cadena de sonido. Y me refiero en particular a los Walkman, a las grabadoras portátiles de Sony, como esta máquina, el TS-152, TS-153SD, a equipos tal vez de 3 cabezales y de cierta categoría, pero con propósito completamente doméstico, como este TEAC A770, o máquinas de 2 cabezales de prestaciones muy sencillas que se vendían en combo junto con un tuner, un amplificador, un plato tocadiscos y una pareja de altavoces, como este DEC Yamaha K550. Eran máquinas muy sencillas, elegantes, bien construidas y con unas prestaciones que no eran malas, pero que estaban bastante limitadas. Aunque se habían beneficiado de la nueva tecnología y de la baja de los costos de fabricación, muchos equipos, por ejemplo Technics, fueron hechos como esta máquina. Un microprocesador como unidad de control, un chasis de plástico, un motor, una unidad de transporte más bien sofisticada, de 2 motores, cabezales sólidos de alta calidad, pero sus prestaciones no iban mucho más allá. Les comento algo acerca de la máquina TEAC para que nos ubiquemos en contexto. El sonido digital como fuente principal para las instalaciones de alta fidelidad y para la grabación en el entorno semiprofesional y profesional llega un poco en 1982, pero con mucha fuerza en 1984, cuando ya estaban disponibles los soportes, los convertidores, se habían pulido algunos pequeños defectos, etc. Y entonces dio como un margen entre la introducción del sonido digital y el último estertor del sonido analógico en el entorno profesional y en el entorno doméstico, entre 1981 y 1986. Y justamente de esa época es este catálogo que les muestro. Podemos ver la última vez que se ofrecieron grabadores de cinta magnética en carrete abierto, por lo menos en el catálogo de TEAC. Lo mismo le pasó a Sony, a Pioneer, Sansui nunca vendió más que un solo modelo de OpenRel, etc. Estos equipos eran sofisticados desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, la máquina que les muestro primero, es una máquina que tiene carrete grande de 10,5 pulgadas, también acepta carretes pequeños, tiene dual capstan, 3 motores, me parece que es de tracción semidirecta, una unidad de control electrónico para todas las funciones de la máquina, como los tensores de cinta y las órdenes a los motores, aunque sigue teniendo un color vintage porque incluye medidores de nivel de grabación con meters analógicos, como se había hecho antes, para no parecerse tanto o diferenciarse un poco de los nuevos grabadores que traían unos indicadores por barra de puntos. Y por cierto, esta máquina Yamaha es más vieja que este OpenRel. También habían OpenRels un poco más sencillos porque ellos querían cubrir el espectro de sonido profesional, sonido semiprofesional, estaciones de radio de AM y particularmente de FM, sonido de altas prestaciones para estudios de grabación doméstico y sonido doméstico de alta fidelidad. Recordemos que era costumbre, en más de alguna oportunidad, que la gente se montara un estudio de grabación doméstico, tanto músicos profesionales como músicos amateur, para poder grabar en su casa las maquetas y no pagar los costos de un estudio de grabación cuando solamente querías ensayar o ir viendo más o menos qué forma iba tomando la canción, sino solamente ir al estudio cuando se iba efectivamente a grabar. TEAC, en este mismo catálogo, también lo hizo Sony, también lo hizo Pioneer, también lo hizo Sansui, ofreció, pero sobre todo TEAC, porque era un especialista en las grabadoras de cinta magnética con ciertas prestaciones, ofreció la primera serie de decks, compitiendo contra Nakamichi, de altas prestaciones para uso semiprofesional y profesional.
Me refiero en particular a máquinas como este C1 y su sucesor, el C1 MK2, que tenía 3 motores, 3 cabezales, una tarjeta de calibración, todas las opciones habidas y por haber, y adicionalmente traía como compañeros una unidad reductora de ruido y una unidad de micrófonos. Bueno, pues sucede que esta unidad reductora de ruido y un TEAC C2 se los he mostrado en este canal porque son mi deck de cassettes. Luego estaba el TEAC C2 original, que es una máquina también de altas prestaciones, con propósito semiprofesional y profesional, que fue muy habitual en las estaciones de radio en Venezuela, de AM, FM, se utilizó en las plantas de televisión para hacer el doblaje de la pista de sonido de las películas y de las grabaciones en estudio, de los programas que se transmitirían después, de las telenovelas, etc. La banda sonora casi siempre salía de aquí. Por eso, cuando la gente de la Asociación de Audiófilos Mexicanos dice que tiene 25 años de experiencia en el entorno profesional y que el compact cassette nunca fue utilizado en el entorno profesional, pues bueno, mira, tengo que tacharlos de ignorantes, porque toda la gente que haya trabajado en una planta de televisión en aquella época y una estación de radio sabe perfectamente que esto pasó. El tercer modelo que les quiero mostrar es el TEAC C3X, que ya trae también, al igual que el TEAC C2X, la unidad de mejora de grabación en alta frecuencia Dolby HX Pro, que por cierto no es una idea de Dolby, es una idea de Van Olufsen, pero esa es otra historia. Y finalmente aparece una máquina que es amplísimamente recomendable, que es el TEAC C3RX, que no es una máquina autorreverse, sino que adicionalmente a tener el Dolby HX Pro trae la unidad reductora de ruido DBX en su interior, con lo cual pisa los 90 decibeles de relación señal sobre ruido, que lo convierte por derecho propio en separación entre canales, distorsión armónica, ruido de fondo y respuesta en frecuencia en una máquina de propósito completamente profesional. De este mismo catálogo hay una serie intermedia que ya no tiene propósito profesional ni semiprofesional, sino que tiene propósito doméstico de altas prestaciones. Y me refiero a máquinas como esta. El TEAC A800 de 3 cabezales, este es un 550 pero tiene la misma estética. El TEAC A700 de 2 cabezales, que en este caso es un 650 autorreverse, que tiene la estética TEAC de los botones de colores, o mejor dicho, la estética Tascam, pero no son máquinas de uso profesional, aunque tienen la unidad de transporte del TEAC C2. Estas eran unas máquinas justamente para una instalación de alta fidelidad. Y para aquellos que no tuvieran dinero para pagar semejante cosa, teníamos equipos más sencillos como este. El TEAC A770 y el TEAC A660, que son de 3 y 2 cabezales y que tienen la sofisticación de su tiempo, pero a un menor costo. Yo estas máquinas las conozco. Aquí tenemos un TEAC A770 que me han traído para reparar, porque casi todas esas máquinas, sino que todas, han pasado por este taller y conozco con toda precisión a qué me refiero. Y hago un comentario más antes de seguir. Sucede que muchos músicos semiprofesionales y algunos músicos profesionales montaron estudios de grabación de propósito semiprofesional, insisto, para grabar las maquetas en su casa, tema que toqué en otro video en el que digo que el compact cassette sí fue un formato profesional. Pues ocurre y pasa que luego Yamaha y Tascam fabrican una máquina de propósito semi-pro que eran los Tascam Porta Studio y los Yamaha, que no sé si se llamaban igual, pero finalmente eran Porta Studio, que permitían grabar una maqueta a 4 pistas, reducirla a 2 pistas y exprimir la calidad de sonido que tenía el formato compact cassette, auxiliados con una unidad de BX, y que en algunos casos, y me refiero particularmente a Phil Collins y a Seal, terminaron grabando la versión final de la canción en su estudio doméstico semiprofesional en casa en formato compact cassette. Y después fue convertida, por supuesto, a CD. Así que el compact cassette efectivamente ascendió desde ser una unidad de capture de sonido con una calidad de sonido discutible a ser un formato profesional de altas prestaciones, del cual hemos oído más de una canción. Hay una página web que les recuerdo en la que se habla de los álbumes más populares que fueron originalmente grabados por completo, o al menos algunas de sus canciones o parte de sus canciones, en el formato compact cassette. Pero hoy no vamos a hablar de estas máquinas pequeñitas, que son muy buenas. Vamos a hablar de máquinas realmente importantes, las máquinas que los coleccionistas quieren tener en su instalación. Es cierto que el entusiasmo del gran público por el formato compact cassette llega con la baja de costos producida desde 1981. Llega el plástico, llega la electrónica integrada, llegan los circuitos electrónicos que hacen un montón de funciones y aparece la serie más interesante de Walkmans, por ejemplo. Los fabricados por Toshiba, por Panasonic, por Aiwa, entre 1981 y 1985 me parecen los mejores. Ninguno de estos dos corresponde a esa época porque no los tengo.
Pero ciertamente aparecen características destacables interesantes. Ya traen radio, ya traen un mecanismo de transporte con autorreversa, ya traen reducción de ruido tipo Dolby B. Este en particular pueden ver que es sofisticado porque ya la radio es digital, tiene autorreverse, ecualizador de 3 bandas, reducción de ruido, está sincronizado por cuarzo, es una máquina maravillosa. Pero hoy no vamos a hablar de las máquinas pequeñas, hoy vamos a hablar de las máquinas grandes, realmente grandes. El primer deck de cassette grande, realmente grande, fue el Nakamichi 1000. También hubo una pieza semejante fabricada por Tamber y otra fabricada por otra gente, pero en particular el Nakamichi 1000 era el deck de cassette centro de la instalación. Para la mayor parte de los entusiastas, el centro de la instalación de su sistema de sonido es el plato tocadisco, y por eso siempre prefieren un plato tocadisco gigantesco. Pero también debemos recordar que el formato compact cassette podía ofrecernos esa calidad de sonido e incluso un poco más. No siempre, claro, pero se podía. Así, el formato compact cassette llegó a reencarnarse en máquinas maravillosas y gigantescas como las que les estoy mostrando. El CTF-9 o CT9 de 1974, que conoceríamos nosotros en este lado del charco como CTF 9191 y 9090 del catálogo de 1976 de los sistemas SPEC X7 y SPEC X9. Una máquina maravillosa. Pero tampoco vamos a hablar de este equipo hoy. Los que nos interesan son estos, los equipos de 3 cabezales de pantalla azul de los años 80. Unas máquinas fantásticas que tenían todo lo que los fabricantes podían ofrecernos. En este caso estamos viendo un CTF 950, pero también tenemos un CTF 900 y un CTF 1250. Unas máquinas simplemente espléndidas que lo tenían todo. ¿Y qué hace interesante a estos equipos y por qué llegaron a convertirse en unas bestias tan sofisticadas como esta? Bueno, básicamente porque en los años 80 empezaron a salir amplificadores muy competentes que tenían unas características superiores y se había cambiado la técnica de grabación. Ya era completamente inaceptable tener un sonido sucio, oscuro, saturado, con distorsión. De hecho, incluso las grabaciones de los Beatles que fueron realizadas en la década de los 60 estaban muy bien corregidas y estaban muy bien hechas. Tal vez con un sonido artificialmente brillante y nasal, lo que llaman sonido inglés, de mal gusto de toda la vida, pero efectivamente las grabaciones empezaron a hacerse mejor. Recordemos que estos equipos tenían que compartir espacio con estos amplificadores, con una distorsión minúscula, un ancho de banda fantástico, una potencia de sobra y unos altavoces espectaculares como la serie APM de Sony y la serie HPM de Pioneer, que las siglas se parecen pero son dos tecnologías completamente distintas. Y entonces, ¿qué tenían los decks de cassette? Bueno, tenían lo que los OpenRel nunca necesitaron tener porque justamente exprimir calidad de sonido de un deck de cassette es complicado. Les cuento algo de esta máquina. Chasis de hierro galvanizado, frontal de aluminio cepillado, todos y cada uno de los mandos son de aluminio, todo es ajustable y calibrable. ¿Por qué? Porque sucede que todas las cintas que se fabriquen bajo la misma formulación no necesariamente tienen las mismas características, entonces que hay que ajustarse un poco a ellas para obtener el mayor rendimiento. Esto no pasa con la cinta de OpenRel porque todo se lo come la alta velocidad de la cinta. Recordemos que en formato OpenRel la velocidad de la cinta normal es de 7,5 pulgadas por segundo. A 3/4 de pulgada por segundo ya podríamos detectar algún defecto, unos sí y otros no, y no se prefiere para propósito semiprofesional siquiera. Y la mayor parte de las grabaciones en entorno semiprofesional se harán a 15 pulgadas por segundo y las de entorno realmente profesional a 30 pulgadas por segundo o 76 centímetros por segundo, que es la velocidad natural de los OpenRel Technics de carga en omega de altas prestaciones. Pero en Compact Cassette tenemos un problema. Salvo alguna unidad TEAC. La velocidad de la cinta es limitada y de hecho hubo 3 velocidades de cinta. La primera velocidad de cinta es 1,7 de pulgada por segundo. Eso vienen siendo 47, 48 milímetros por segundo. Realmente es miserable. Es la mitad de la velocidad más baja del OpenRel. TEAC solucionó esto un poco intentando hacer a sus decks de cassette, como el TEAC C1 y el TEAC C2 en particular, compatibles con los sistemas Tascam Porta Studio,
con la velocidad duplicada. También había un deck Fisher que lo hacía, es decir, corrían la cinta no a 48 milímetros por segundo, sino a 96 milímetros por segundo, es decir, propiamente a 3/4 de pulgada por segundo. Y Nakamichi se le ocurrió que para ahorrar cinta se podía correr a esta aún más lento para que un cassette de 60 minutos durara 2 horas, y entonces inventaron la velocidad 15/16 de pulgada, que solamente la tiene Nakamichi. Y que llega, por cierto, a los 13-14 kHz. No suena tan feo porque las cintas ya eran bastante buenas. Pero no nos vamos a meter por ahí. Vamos a hablar de esta máquina y de lo que a esta máquina la hace especial. Lo primero, la unidad de transporte. Como yo he dicho hasta la saciedad, la unidad de transporte es lo más importante de un grabador de cinta magnética. La electrónica es corregible. La unidad de transporte en este equipo está hecha en una pieza vaciada de aluminio, aunque tiene unas partes plásticas que no me parecen lo más interesante, por eso el Pioneer CTF-1000 Forever and Ever será mejor. Tiene un sistema de tracción directa. Detrás de este espacio hay un gigantesco motor brushless, un motor Winchell sin escobillas, que permite una tracción muy suave de la cinta con prácticamente ninguna irregularidad, aunque está organizado, por supuesto, a dual capstan. Tiene 3 cabezales. Vamos a ver los 3 cabezales que tiene este deck sin hacerle sombra a la luz. Aquí está el minúsculo cabezal que borra, el minúsculo cabezal que graba y el minúsculo cabezal que lee. Vamos a hacer un poquito de zoom para que lo puedan apreciar. Son cabezales como de ferrita, lo llama Pioneer Unicristal. Son cabezales de cristal negro. Eso, por supuesto, permite que el roce contra la cinta sea el menor y que cada cabezal esté especializado en su función y tal y tal y tal. Otra cosa que él trae es un motor separado para hacer el arrastre de la cinta, una computadora que comanda todas las órdenes, aunque no tiene la sofisticación que tienen los OpenRel, que permiten que el microprocesador ajuste el tensor de la cinta sobre la marcha para lograr que el contacto de los cabezales sea el más perfecto. En el caso de los decks de cassette de este tipo, el Nakamichi 1000, el Nakamichi 700, el 1002, el 702, todas estas máquinas que les estoy mostrando tienen dual capstan, entonces el tensor de la cinta pues es más fácil de hacer. La sofisticación de estas máquinas viene no de parte de la unidad de transporte, que ya desde los tiempos del CTF-9191, esta bestia grandota que les acabo de mostrar, que me acabo de dar cuenta que le falta una perilla, y el CTF-1000, ya las unidades de transporte eran espléndidas. Lo que ellos agregaron ahora es la electrónica y un recurso que permite calibrar con total calidad y precisión el nivel de grabación de la cinta. Y eso es, por supuesto, el protagonista de este equipo. Esta gigantesca y maravillosa barra de puntos. Lo importante de la barra de puntos no es que es azul y que es preciosa, decían los alemanes, quien quiera azul celeste que le cueste, que esto es azul, sino la precisión y la velocidad. Ellos te marcan, este display de barra de puntos, te marca el nivel de grabación instantáneamente. Lamentándolo mucho, los meter analógicos convencionales de toda la vida no tienen esa velocidad y no te pueden reportar el nivel de grabación en forma instantánea, con lo cual ese delay te puede introducir o te puede inducir a una calibración equivocada del nivel de grabación desde los mandos de la consola de entrada. Ya vamos a ver eso en detalle. En el próximo capítulo vamos a dedicarnos al inicio de la restauración y a comentarles cómo funciona aquel maravilloso CTF-950 que solo tiene un pequeño detalle adelantando y rebobinando la cinta y es el más sencillo de reparar, porque esta máquina está más complicada y este CTF-900, pues bueno, tiene más de un maltrato en su almacenamiento y un mal dueño anterior y muchas cosas para contar. Recuerden ustedes que mi libro de electrónica para alta fidelidad ya está disponible y pueden comunicarse conmigo a través del correo electrónico santiagodeleonaudio@gmail.com para pedir una copia. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte, nos vemos en la segunda parte, que estoy grabando ya.